Hola, vamos a esperar a que entre un poquito más de gente. Les recuerdo que como de ordinario, este video se va a quedar en mi Instagram, por si alguien no puede verlo todo, pues aquí va a estar, ¿no? Vamos a unirnos con Kim. Un saludo a todos los que se van uniendo. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Hola, Hola Kim, ¿cómo dime. estás? Bien, ¿Cómo bien. estás? ¿Todo bien? ¿Sí tú? También, también. Miren, para los que no la conozcan, Kimberly Ibarra tiene un podcast de divulgación filosófica llamado La Filosofía en Rosa. Lo encuentran en Spotify. Para serles sincero, está buenísimo. Dura menos de 15 minutos. Toca temas muy, muy buenos. Mi favorito hasta ahorita ha sido la muerte de Sócrates. Entonces, si Ujú. todavía no lo escuchan, les recomiendo que vayan también. Si no la siguen en Instagram, aquí se los voy a dejar cuando termine el video. Igual es lo mismo, ¿no? La filosofía en rosa. Ahí comparte también sobre sus podcasts, todo. Kimberly es licenciada en filosofía. Ella se graduó de la UDG, la Universidad de Guadalajara, y tiene en puerta, si no me equivoco, un máster en filosofía por la Universidad Complutense De de Madrid. Madrid. Kimberly, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Es Gracias a verdadero ti. honor. Estoy No, y nerviosa. bueno, no te preocupes, mira, aquí también todos los que están viéndonos saben que son parte del diálogo. Lo que nos convoca Perfecto. el día de hoy a estar aquí es platicar un poquito acerca de un tema que Kimberly y yo notábamos está un poco rezagado en cuestiones filosóficas. Sí se ha tocado mucho en la psicología, pero Bastante. filosóficamente hablando no se le ha dado el espacio que debe ser, y esto es el duelo. El duelo podemos entenderlo desde muchos puntos. Kim, no sé si viste que en la semana puse ahí una encuesta en mi Instagram donde preguntaba qué se te viene a la mente cuando escuchas el concepto de duelo. Y Sí, muchos se ven hablaban de historias. peleas, sí, muchos hablaban de peleas, muchos hablaban de encuentros, algunos de un proceso psicológico que viene después del fallecimiento de alguien. Entonces creo que todos tienen algo de cierto. Y para iniciar ahora sí que en materia, te quiero preguntar, Kim, ¿cómo definirías tú el duelo y desde qué aspectos crees que se puede tratar? Yo creo que el duelo al principio, y me refiero a cuando somos pequeñitos, pensamos que es únicamente la muerte. Y luego vas creciendo y vas entendiendo que no nada más es la muerte. Ahora yo entiendo el duelo como cualquier pérdida de un vínculo que tienes que se va directamente a tus emociones porque duele. O sea, lo asimilo la palabra duelo al dolor. Te duele perder y no necesariamente es que se mueran gente que tú quieres. O sea, es de todo. Lo veo más como en un enfoque de psicología, porque como decías, en filosofía no hablamos mucho de esto cuando estamos estudiando, cuando empezamos a estudiar, pero mi roomie está estudiando psicología, entonces todo el tiempo estamos teniendo como estas charlas de psicología con filosofía y sí me platica mucho de todo este proceso que vivimos casi todos los seres humanos, porque yo le preguntaba, porque le pedí como consejitos para esta charla, y le digo, es que todos tenemos pues un proceso de duelo. Me imagino, por ejemplo, que al nacer, y esto lo estoy diciendo, por ahí lo escuché, no es algo certero, pero que el primer duelo que sentimos es al nacer. Cuando salimos del vientre de la madre y nos cortan el cordón umbilical, ahí estamos perdiendo un vínculo y una relación que teníamos. Entonces me dice, pero no todas las personas lo viven igual, porque pues hay psicópatas. Entonces el cerebro no nos funciona igual a todos y no todos sentimos la pérdida de la misma manera. Entonces, definitivamente me quedo en que el duelo es de distintos significados para cada persona, pero es perder un vínculo emocional con alguien y que se te va pues directamente aquí, ¿no? Aquí se siente. Sí, Los totalmente. perritos. De hecho, no te preocupes. De hecho, en ese sentido, recuerdo haber escuchado una vez que el ser humano en su ser sexual
está sexuado y eso etimológicamente es como cortado, ¿no? Separado. Sí. Entonces, pues sufrimos varias rupturas, ¿no? También se me viene a la mente esta cuestión de, no sé, cuando el niño va creciendo, en este caso el varón, ¿no? Y, no sé, va viendo a su madre como una especie de referencia, se enamora y ve que ya está con su padre, entonces vuelve a perder un vínculo sexual en ese sentido afectivo. Y pues constantemente estamos, como tú lo dices, ¿no? Perdiendo vínculos, estamos sufriendo pérdidas, estamos adoleciendo Ujú. el separarnos de alguien. De ordinario se entiende solamente en la muerte, porque creo que es donde más lo recordamos, ¿no? O sea, Sí. fallece un ser querido y digo, bueno, tengo un proceso de duelo, se han establecido inclusive las etapas del duelo, ¿no? Que si la negación, la ira, etcétera, pero no nos centramos quizás en que vivimos un duelo prácticamente diario, que si con las expectativas que tenemos, que si con lo demás. Y aquí, por ejemplo, creo que el dolor o el sufrimiento, como lo mencionabas, es algo clave. Y ahora que estuve leyendo sobre el tema, me acuerdo que vi un artículo pues en internet, ¿no? Ujú. Que decía, vamos a meterle filosofía al duelo. Entonces dije, pues genial, ¿no? Wow. Esto es de lo que queremos hablar. Pero ya que lo estuve leyendo, me di cuenta que no sé, al menos en lo personal no me pareció del todo adecuado, porque decía que con la filosofía podríamos evitar un duelo, cuando creo yo que es una especie de manera de, pues, buscar salir del dolor, ¿no? Como ya lo Sí. decía Camus en torno al absurdo, ¿no? Que es suicidios filosóficos, ¿no? Querer encontrarle salida al dolor que es, pues, necesario en todos los seres humanos. Y desde un punto de vista también, desde la filosofía, como lo estamos manejando, creo que tiene varias implicaciones, ¿no? Porque vemos que si los apegos, los vínculos, las relaciones interpersonales, también creo que trastoca la propia identidad del ser humano que padece un duelo, porque, por ejemplo, en el tema de la muerte, ¿no? Fallece un ser querido y hay quien dice que lo que nos duele no es tanto que el ser querido fallezca, sino que ya no está con nosotros. Sí. Entonces es una especie de, bueno, entonces yo estoy afrontando una realidad distinta. Y aquí, desde la filosofía, Kim, tú como licenciada, desde tu experiencia en la ética, también, por ejemplo, cuando alguien cercano a nosotros fallece, ¿qué temas, por así decirlo, filosóficos crees que el ser humano tiene frente a sí, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Fallece alguien querido o, bueno, me estoy centrando mucho en la muerte, ¿no? Pero pierdo algún trabajo, ¿no? ¿Qué puedo yo, por así decirlo, aprender de esto? Además de, no sé, manejar el dolor, de entender el sufrimiento como intrínseco, como que marca mi vida, como decía Schopenhauer, pero ¿qué aspectos podemos como rescatar? Porque de ordinario tendemos a querer evitar el dolor porque lo manejamos como lo peor que hay en el mundo, pero pues es intrínseco a nosotros, es parte de ser vivos, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos crees tú que podríamos rescatar, inclusive trabajar o descubrir a raíz de una pérdida? Yo creo aquí sí, no sé qué tan de acuerdo van a estar la mayoría conmigo, pero creo que ayuda mucho. De todos los duelos que podemos vivir, creo que la muerte, porque no nos estamos enfocando únicamente a la muerte, pero sí creo que la muerte es lo que te trae a la realidad de que ahí sí ya no hay regreso, no hay esperanza. Cuando pierdes una relación, cuando pierdes un proyecto, cuando pierdes metas, sabes que de alguna u otra manera puedes encontrar otras. Te termina la novia, tienes esperanza que puedes volver con ella o te puedes hacer otra novia, pero cuando una persona se muere, o sea, ya, no va a regresar, llores, patales, vivas el duelo, no lo quieras vivir, evadas el dolor o lo agarres, la persona ya se murió. Por eso creo que la muerte es lo que tenemos hasta arriba en esta idea de que es el duelo. Y para la pregunta que me decías, yo creo que refugiarte en algo cuando estás pasando por un momento que sí me parece que en este proceso, que lo primero que es la negación, porque no puedes entender que esto que está pasando te está pasando a ti. Es que no te está pasando a ti, le está pasando a muchísimas personas. Pero es tanto el dolor que nos enfocamos únicamente en el dolor que estamos sintiendo nosotros. Pero refugiarnos en algo creo que ayuda mucho a no evadir, pero sí a acompañarte para que el dolor no sea tan fuerte y muchas personas encuentran ese refugio en Dios sin necesidad de estar en religiones o en una religión.
en la física, en las energías y que en los chakras. El refugio que he encontrado y que más me ha ayudado a pasar por duelos de todo tipo ha sido la racionalidad. Racionalizar que lo que me está pasando o sea, es la vida, está pasando, va a pasar. Y que así como han pasado otras situaciones en el pasado, estoy pasando esto en el presente y va a pasar este dolor. Y va a pasar en el futuro y voy a volver a recaer en algún otro duelo y voy a seguir perdiendo seres amados y voy a seguir perdiendo proyectos, porque no es como que la vida no es una manzana perfecta que de repente te sale un gusanito y ya se te pudrió. O sea, no, la vida son altas y bajas todo el tiempo. Y creo que cuando racionalizas todo, lo bueno y lo malo y los éxitos y las derrotas, aprendes de todo esto y te refugias en esta racionalidad de que pues se murió una persona, por ejemplo, porque así es la vida, porque nos vamos a morir. Y desgraciadamente las formas de muertes pues no siempre son las que desearíamos para los seres que queremos, pero así es. Entonces como que refugiarme en mi racionalidad me ha ayudado mucho a aceptar el dolor y tomarlo como viene y hacer mi catarsis, porque soy súper catártica, yo soy demasiado expresiva y muy sentimental, entonces si estoy muy feliz se me nota lo feliz, pero si estoy muy enojada también se nota lo enojada, y si estoy triste, quiero estar triste, porque sé que no voy a estar triste todo el tiempo, no voy a estar triste toda la vida. Estoy pasando por un duelo, bueno, lo sabes, en este momento falleció un familiar hace 18 días y una persona muy importante en mi vida, y duele, pero sé que voy a salir adelante porque ya ha pasado otras veces y desgraciadamente me va a volver a pasar. Entonces, pues nada, refugiarme en mi racionalidad me ayuda como a ubicarme en el presente y aquí en la tierra y saber que vamos a salir adelante, porque así es esto. Sí, definitivamente. Y también aquí, pues como ya lo dijiste, también reconocerte públicamente, pues esto, porque sabemos que no es fácil después de perder a un ser querido poder estar aquí hablando de este tema, ¿no? Que Uh-huh. trastoca fibras tan sensibles. Un Entonces también, bonito. pues por este lado, creo que todos aquí te mandamos un fuerte abrazo y también Muchas pues gracias. muchos respetos. Pues sí, me gustaba mucho lo que comentabas en cuestión a que cuando sufrimos tendemos a pensar que somos los únicos que sufrimos, ¿no? Como bien lo menciona, no sé, pierdo algo o en el caso de la muerte, ¿no? Fallece un ser querido y siento que yo lo perdí, cuando Sí. somos pues bastantes los que hemos perdido ese contacto con él y pues esa persona simplemente pues fallece por este proceso natural. Y creo que el duelo sí nos recuerda, tal como lo mencionas, ¿no? La naturalidad de la muerte, porque pues una promesa de una vida sin dolor no existe, ¿no? Y la muerte debe ser siempre, por así decirlo, nos debe llevar a sabernos limitados y por eso valorar, ¿no? Lo que tenemos, como tú bien lo decías, ¿no? Encontrar la trascendencia, si bien sea en Dios, en la religión, en cualquier otro aspecto, inclusive en el raciocinio, como bien lo Sí. mencionas, pero buscar trascender el momento y no quedarnos simplemente en esto. A mí me agrada muchísimo, pues, esa propuesta nietzscheana, ¿no? Del eterno retorno, de imaginarme, al menos cuando me lo explicaron, y me gustó mucho, ¿no? O sea, imaginarme quiero vivir esto, ¿no? Una y otra vez. Si la respuesta es no, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Y si la respuesta es sí, pues seguirlo haciendo. Entonces, la conciencia de muerte, como decía también Heidegger en ese sentido, ¿no? Somos seres para la muerte, saber que nacemos para morir, pues nos ayuda a vernos aquí y ahora y saber, como tú lo decías, ¿no? Que todo pasa, ¿no? Desde ese punto de vista estoico de que, bueno, alguien muere, todos vamos a morir, ¿no? Y algún día me tocará a mí. Y esto nos recuerda que nosotros no pasamos por el tiempo, sino que el tiempo pasa por nosotros, ¿no? El tiempo sigue y pues una frase muy de Merlí, ¿no? La serie de Netflix, no sé si la Ajá. has visto por ahí, pero Sí. buenísima, muy epicúrea también, de que lo que más duele es saber que la vida es una fiesta, ¿no? Pero lo que más duele es saber que cuando nosotros nos vayamos, la fiesta sigue. Sí. Entonces, asimilar esa realidad de ausencia, ya sea nuestra o de los otros, es sumamente complicada. Y aquí sobre la racionalización que mencionabas, quisiera ver si podríamos ahondar más en esto, porque para muchos es muy complicado, ¿no? Muy complicado ahondar en los sentimientos y racionalizarlos no en el sentido de dejar de sentir, ¿no? Válgame la redundancia de decir, bueno, yo sé que voy a sufrir, entonces, ahora que lo sé, ya no sufro. No es Sí. así, sino racionalizar en el sentido de mirar las cosas tal como son, saberlas, pues bueno, no sé, inevitables, y racionalizar qué vamos a hacer con eso, ¿no?
saber qué propuestas podemos tener. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de racionalizar es el dolor. No sé, ¿qué crees tú que es lo más complicado que puede, por así decirlo, un ser humano afrontar y cómo racionalizarlo? Yo creo que lo peor que puede pasar a un ser humano cuando está viviendo cualquier duelo es que no queremos perder el ego. Me parece como, ¿qué tanto realmente está doliéndote lo que estás viviendo por la situación o a ti? O sea, como te quebras, te das cuenta que todos nos podemos quebrar. Y siento que ahí cuando no quieres aflojar poquito como de este orgullo de yo puedo porque mi vida es así, creo que ahí es cuando duele, al menos a mí así me pasó. Y en por ejemplo, se me ocurre que un duelo que estamos viviendo absolutamente todos los seres humanos es esta pandemia, porque estamos perdiendo el vínculo con el tipo de vida que teníamos el año pasado y el mundo cambió, o sea, en un año. Y a veces pienso, es que los berrinchitos que estamos haciendo se me hacen tan irracionales, porque si te vas al siglo pasado, con el holocausto a los judíos, guerras mundiales, revoluciones en toda América, o sea, es en serio que no puedes estar en tu casa encerrado con internet, pero no somos los seres humanos que eran el siglo pasado. A lo mejor, o sea, nacemos con el chip diferente y esto, bueno, a nuestra escala es demasiado para la humanidad y es un duelo que estamos viviendo todos y se está notando que todos lo estamos pasando de distintas maneras. Desgraciadamente se está muriendo muchísima gente, no nada más por la enfermedad que hay, de hambre. O sea, está pasando de todo y siento que el mundo está como que revolucionándose y un refugio que están encontrando muchas personas para evadir el dolor, creo que son las redes sociales. Y querer olvidarse de que no hay una pandemia y tú te metes a Insta y ves historias y hay gente de fiesta. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Soñé que había una pandemia o qué pedo con esta gente? Sí, sí, sí. No, y es porque creo que estamos buscando cómo evadir esos dolores porque es feo que te duela algo, es feo, pero es normal, todos lo pasamos. Entonces, ay, no es fácil. Sí, totalmente, con lo que mencionabas sobre el querer siempre poder, ¿no? Querer poder con todo, inclusive con la muerte. Pues Ujú. bueno, o sea, este tipo de acontecimientos nos plantan en la realidad de seres humanos limitados y saber que, bueno, creo que sí es muy complicado, ¿no? Asimilar esto, pero saber que la vida sigue. Aun cuando yo me muera, aun cuando el ser que más quiero se muera, la vida sigue, tanto como para mí como para las millones de personas que están. Y ahorita sobre lo que mencionabas de refugiarse, aquí tenemos una pregunta que te hacen a ti directamente. ¡Qué Dice, emoción! ¿siempre refugiarse es lo mejor? ¿Siempre nos tenemos que refugiar? Mm, en momentos de duelo, yo sí creo que siempre es bueno refugiarnos. Ojo, yo no estoy viendo el refugio como un escudo de evasión ante las cosas. No, no creo que cuando digo refugiarme es me voy a hacer bolita en mi cama y solo quiero estar deprimida. No. Veo el refugio como lo mencionaban en un episodio de mis podcasts, creo que es el 9 sobre Albert Camus. Eh, ¿Mm? no me quiero ir porque yo divago demasiado, me traes a la irrealidad si se No me te va el preocupes. rollo, pero ante la pregunta, el refugio lo veo como caerte en un pozo de agua de estos súper viejos de puras piedras y el refugio es como estás ahí abajo y cuando estás abajo y estás solo y estás tocando fondo, lo único que tienes es a ti mismo. Y ahí es donde yo encuentro mi refugio. Y tienes de dos. O te quedas donde estás, o te quedas deprimido, o te quedas enojado, o te quedas en la negación, que no está padre porque a nadie nos gusta, pero de todas formas encontramos un refugio ahí, o de ese refugio en el que estás sufriendo, decides salir adelante y decides dejar de sufrir y va a ser doloroso ese proceso en el que vas a tener que salir adelante, pero si te refugias en ti mismo, bueno, yo que me refugio en mí misma, supongo que yo he escuchado mucho que la gente dice, es que fue decisión de Dios, Dios así lo deseaba. Y es una parte, o sea, es una forma también de refugiarte en un dolor que no me parece que sea evadir.
Entonces, como no veo el refugio como una evasión, lo veo como un apoyo y una fortaleza, yo sí creo que es muy bueno que ante situaciones pésimas que te toquen vivir, encuentres un buen refugio, ya sea Dios o la ciencia o la física, o sea, o ti mismo y tu voluntad. Sí, totalmente. Aquí yo igual lo interpreto como, sé que evidentemente como tú mencionas, ¿verdad? El refugio no es evasión y desde ese punto de vista sí es muy adecuado porque, pues, claro, ¿no? O sea, todas las personas encontramos refugios distintos y es muy importante porque siempre, creo yo, el ser humano encuentra apoyo en el otro, ¿no? Aun cuando ese otro sea yo mismo. Sí, ¿Verdad? Porque está muy interesante como lo mencionas, ya sea, no sé, estoy yo con mi dolor y encuentro refugio en mi racionalidad. Entonces, por así decirlo, estoy entablando un diálogo entre el yo sufriente y el yo que me ayuda a salir adelante. Si no puedo hacer esto, bueno, entablo el diálogo entre el yo sufriente y Dios, por ejemplo, o la ciencia, o la física, o u otra persona, ¿no? Entonces creo que sí siempre va a ser necesario, como ya lo decía Skin, encontrar un refugio o por así decirlo, un sostén de donde agarrarme en esos momentos porque pues claro, no, como ya lo decías, no podemos siempre solos. Y eso es parte también de esta sociedad del rendimiento de la que Byung-Chul Han hace tanto mención, de que bueno, se nos invita a siempre poder, 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 y el no poder en esta sociedad pudiente es mal visto. Entonces el que a veces digamos, es que neta, ya no puedo, o sea, estoy sufriendo, necesito ayuda, necesito terapia, necesito, no sé, algo más, y dicen, ¿por qué no puedes? Tienes que poder, con que tú lo desees vas a poder, ¿no? O cámbialo, mentalidad diferente. Y bueno, la verdad es que el dolor es necesario y es parte de nosotros. Entonces, también ahorita en esta cuestión es de los refugios. ¿Crees tú que llegue un momento en que podamos estancarnos en un refugio? A lo que voy es como, bueno, sabemos que es necesario para un primer momento de ir saliendo, como tú lo decías, ¿no? Es ver mi sufrimiento cara a cara, es saber que estoy sufriendo, que perdí algo a alguien y bueno, ¿qué hago después, no? Ese debe ser como el siguiente paso, no evitando el dolor ni pensando que con una mentalidad positiva voy a dejar de sufrir, ¿no? Sino pues afrontándolo. Pero puede haber el riesgo de que en este refugio yo me quiera quedar ahí, ¿qué podría pasar en ese caso y cómo crees tú que podríamos salir o qué perspectiva podríamos tomar? sí creo que es muy, no sé si decir normal, típico a lo mejor, o común, que nos quedemos como en el siguiente paso, ¿no? Afrontamos el dolor y nos damos cuenta, a veces no lo hacemos conscientemente, pero inconscientemente el dolor se queda ahí y nos podemos estancar. De hecho, me parece que hay demasiada gente que se queda en duelos patológicos. O sea, el dolor se queda ahí en un momento y creo que el siguiente paso para... Ay, veo una pregunta, pero creo que es la misma. Disculpen, yo soy pésima para la tecnología. Me sale aquí, pero creo que es la misma de hace rato. Sí, ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya, que el siguiente paso, cuando ya afrontaste el duelo de cualquier tipo, creo que en este refugio de saber que ya decidiste salir adelante y a lo mejor te está costando mucho, pero ya tienes la voluntad de hacerlo, y esto es lo que me ha servido a mí, eh, es buscar ayuda, porque a veces no podemos solos y está bien no poder solos. En esta sociedad te enseñan que si no produces, no eres, que si no generas, no eres, que si no estudias una carrera que dé demasiado dinero, no sirves. Entonces, supongo que entra también que si eres una persona que quiere vivir su duelo acostado en la cama 4 días, nomás comiendo chocolate o tomando café y llorando, te ven como, o sea, ya estás deprimido. No, estoy pasando por mi proceso de duelo y todo tiene, pero esta sociedad es tiempo, o sea, te venden el tiempo. Alguien se adueñó del tiempo y te lo están vendiendo, y eso, creo que eso genera que no nos queramos dar el tiempo ni siquiera de pasar por duelos. Pero un paso muy importante creo que es primero aceptar que estás en esto sufriendo, en cualquier pérdida, y luego querer buscar ayuda profesional, porque para eso hay profesionales, ¿no? Que es toda esta rama de la psicología. O también buscar ayuda en los seres que quieres y que sabes que te pueden ayudar porque te quieren, en la familia o en los amigos que tú decides que son tu familia, o en cualquier otra cosa. Entonces me parece
que un buen discurso para estar en contra de esto que mencionamos de Byung-Chul Han y de cómo tenemos que producir para hacer, necesitamos los seres humanos normalizar todo este proceso, normalizar el duelo, porque es completamente normal. Está normalizada la violencia de género, está normalizada la violencia a los niños, está normalizada la violencia a los animales, pero no normalizamos el duelo. No normalizamos algo que es necesario en todos nosotros. No normalizamos la muerte. Y es algo que vamos a vivir y no la normalizamos. Entonces supongo que ese es el paso que nos corresponde a todos los que estamos en este ámbito de lo social y lo humanístico, creo. Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que precisamente es todo esto, lo que no se normaliza es lo que nos hace ver como débiles. No sé si estés de acuerdo en ese sentido, porque, bueno, normalizar el duelo implica que soy débil y que tengo que pedir ayuda, que no puedo solo. Y pues en esta sociedad eso está mal visto, ¿no? O sea, no poder es, tú no tienes lugar aquí, ¿no? O hay que Exacto. corregirte incluso desde ese punto de vista, ahí tendrás más bagaje que yo con Foucault, pero en esa cuestión de lo disciplinario, ¿no? El que se enferma tienes que mandarlo como arreglar para que vuelva a esa sociedad donde el poder Bien se está disciplinario. ejerciendo, pero creo que sí, o sea, tenemos que normalizar esto para entendernos seres humanos falibles, seres humanos débiles, porque creo que es parte de ese ego, de este antropocentrismo, de sentirnos los seres humanos el centro de todo el universo existente, el pensar en que no podemos darnos un tiempo para llorar, un tiempo para sentir, sobre todo sentir, porque en una sociedad donde la productividad es el primer lugar, los sentimientos estorban. Y de Exacto. hecho creo que eso también tiene un trasfondo medio negativo. No sé si estés de acuerdo cuando mucha gente habla de manejo emocional. A veces siento que no se pretende un buen manejo emocional o no se pretende manejar las emociones para sentir o para permitirnos ser humanos, sino que se busca este manejo emocional que me permita seguir trabajando, ¿no? Que me permita seguir produciendo, que me permita seguir haciendo otras cosas. Pero el duelo como tal es tan complejo porque pues vamos, o sea, es recordarnos que vamos a morir, es recordarnos que somos falibles y como tú decías también, es buscar ayuda. Y en ese buscar ayuda ya implica también relacionarme con otro y está el miedo de que el otro no me vaya a entender, ¿no? Ujú. Porque en ocasiones nos pensamos que estamos sufriendo tanto, volvemos a lo mismo, ¿no? Del egoísmo del ser humano, es decir, solo yo estoy sufriendo y nadie me va a entender, entonces ¿para qué pido ayuda, no? ¿Para qué voy con alguien que solamente me va a escuchar, pero no me va a poder ayudar? Y creo que, pues bueno, o sea, es volver a esa perspectiva de ser humano que está en relación, somos seres sociales y en ese ser social necesitamos ayuda. Y bueno, también en lo que mencionabas sobre la pandemia, ¿no? Sobre que hay mucha muerte, no solo por el COVID, sino por Sí. el hambre, el desempleo, la violencia, los abusos policiales, no sé, pues podemos ver que estamos en una cultura de muerte totalmente y sí llama la atención, como tú decías, ¿no? Que no estamos, creo yo, buscando el refugio, sino sí estamos evadiendo totalmente. Es evadir la realidad de afuera para centrarme en una burbuja llamada, no sé, creo que hoy en día inclusive, pues todos la hemos vivido, creo, la burbuja del Sí. TikTok, ¿no? De pasar horas y horas Bendito Dios, yo no. distrayéndome. No, Pero bueno, en otras yo cosas. ya caí, yo ya caí en eso, la verdad, pero el TikTok, el Instagram, el Facebook, Netflix, ahora Disney Plus, no sé, acá en Latinoamérica, el punto es que Ujú. tenemos demasiadas evasiones y basta salir de mi hogar y no en ese sentido salir a una fiesta o salir a algo más, sino basta salir y mirar la realidad para saber que el mundo está sufriendo y bueno, si la sociedad no quiere que nadie sufra para seguir produciendo, es normal que la misma sociedad nos vaya a estar ocultando este sufrimiento constante de ver gente que ya no tiene su negocio, de ver gente que perdió su trabajo y tiene que abrir otro negocio, de ver gente que tiene que arriesgar sus vidas porque necesita comer y gente que no pudo arriesgarlas y ya falleció por hambre, por el COVID. Entonces, desde este punto de vista, en una sociedad de muerte como la que tenemos actualmente, Kim, ¿qué perspectiva deberíamos tomar? Sabemos que Foucault nos habló de la sociedad disciplinaria, Byung-Chul Han de la sociedad del rendimiento, Ujú. Kim, licenciada en filosofía por la Universidad de Guadalajara, ¿qué propondrías tú en esta sociedad actual? ¿Cuál debería ser el rumbo? Más que cuál es, ¿no? Porque creo que lo tenemos muy claro, sigue siendo el rendimiento, aún en Latinoamérica, que es algo distinto a Europa, pero
qué rumbo debería tomar la sociedad para poder afrontar tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta injusticia. ¿Cómo deberíamos actuar o no actuar, sino qué perspectiva deberíamos tomar? Yo creo que deberíamos pensar actualmente todas las personas que el tiempo que estamos viviendo no es la última instancia que tenemos. Pensar que existe un futuro a largo plazo en el que ya no vamos a estar nosotros, pero hay demasiada gente que sigue reproduciéndose, por sus razones tendrán para reproducirse, pero hay un futuro y buscarle el sentido y buscarle el placer a ese futuro que hay y pensar en cómo queremos. Probablemente nuestro presente no nos está fascinando, o a unos más que a otros, pero pensar que hay un futuro y trabajar para eso. Y no creo que tengamos que estar educados en materias de filosofía, psicología, historia, sociología, para comprender que somos en cadenita seres humanos y que estamos donde estamos porque todo lo hemos hecho en constructos sociales y todo lo hemos hecho en conjunto. Alguien solo no sobrevive. Entonces, si ahorita nos unimos sabiendo que hay un futuro y que está en nuestras manos pasar por todo esto, creo que sería no más fácil, pero quizá menos doloroso encontrar como refugio no solamente en nosotros mismos, sino en toda la sociedad que me rodea. O sea, saber que no nada más yo me estoy responsabilizando de un proceso de duelo que estoy viviendo ahorita mundialmente, como el confinamiento. Confiar en que todos los seres humanos tenemos este instinto de supervivencia para aplazar el futuro y que sea pues lo mejor posible para los que vienen. Sí, totalmente. En esa cuestión de los constructos me parece que es elemental entenderlo y asimilarlo, porque volviendo a Foucault, ¿no? O sea, los discursos que se hacen verdades que están al servicio del poder, ¿no? Son discursos que van cambiando y lo que hace 50 años era la verdad absoluta que nadie podía tocar, hoy ya no lo es. Hoy es simplemente un escalón que se recorrió para llegar a donde estamos ahora y a las verdades que manejamos ahora, que probablemente en 50 años ya no lo sean. Uh-huh. Entonces, saber que si tenemos una sociedad quizás de la fregada totalmente, una sociedad egoísta, individualista, totalmente productiva en el sentido negativo de la palabra, bueno, eso es un constructo actual, pero ¿qué discursos vamos a manejar hacia el futuro? Como tú bien lo mencionas. Hay quienes en este sentido también medio egoísta o medio individualista dicen, bueno, a mí qué me importa el futuro, ¿no? Si yo estoy pasándola bien en este momento donde el 90% de la población mundial está sufriendo, a mí qué me importa el futuro, Me ¿no? Yo vale puedo más que la disfrutarme gente. ahora, totalmente. Y creo que eso sí va en contra totalmente de la naturaleza del ser humano, porque somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces somos biológicos, tenemos la psique, tenemos el pensamiento y somos sociales. Entonces, ¿cómo deslindarme del otro? Siendo que por naturaleza estamos conviviendo, estamos aquí como sociedad y lo que hemos hecho, como tú bien lo dijiste, es en sociedad. No se ha hecho nada de uno solo y si hay uno que lidera, no es ese el que haga todo, sino el que lleva la batuta, simple y sencillamente. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en eso de que manejar nuevos discursos, nuevos cambios en la solidaridad. Ahora cuando inició la pandemia, ¿no? Teníamos ese debate entre los dos filósofos como del momento, que ahí me falla la pronunciación de los dos, pero Byung-Chul Han y Slavoj Zizek, o Zizek, como le dicen algunos, Oye, Jack, sí, pero depende. Zizek, sí, bueno, Slavoj Zizek, le digo yo, Byung-Chul Han, uno decía, vamos a crear una sociedad totalmente solidaria a raíz de la pandemia, se va a caer el capitalismo. Y el otro dijo, el capitalismo va a surgir más fuerte que nunca. Y por lo visto está pasando lo Sí, segundo, ¿no? Está claro. pasando que el capitalismo está en auge, que tenemos mascarillas con diseño mucho más caro, son mascarillas súper, no sé, moderno, que la vacuna que pronto va a salir hasta con sabores, cosas así, no sé. Entonces, el capitalismo está surgiendo, pero la solidaridad, ¿dónde está? ¿Dónde está esa solidaridad que nos debería surgir viéndonos vulnerables, viéndonos que por salir a la calle me puedo morir literalmente, ¿no? Y eso es la realidad para muchas personas, aún sin el coronavirus, y también se está trayendo, sobre todo en México, en cuestión de los feminicidios, en cuestión de tanta violencia, saber que caminar fuera de tu casa es peligro de muerte. Sí, sí, como Entonces, mujer todo el tiempo ha habido una pandemia, es como el COVID. Aguas si sales a tal la cual, calle en México porque muy probablemente amanezcas quién sabe dónde puedas no y volver. pedazos, exactamente. Nos están haciendo Sí, preguntas, Jorge, sí, pero mira, aquí tenemos del chat, vamos a ver las que tenemos.
¿Cuál quieres responder primero, Kim? En libertad. No las alcanzo a leer. A ver, aquí hay una. En esta época ser rebelde es portarse bien. Yo creo que en todas las épocas, no he estado en todas, nomás me ha tocado esta, pero creo que en todas las épocas ser rebelde es ir en contra de los sistemas de dominación que inconscientemente nos hacen creer que lo que estamos haciendo en mayoría es lo normal. Entonces, Tal no, cual, y de hecho, ajá, lo normal, la norma, lo que va marcando el paso. Entonces, tampoco es ser rebelde solo porque sí, ¿no? Porque como ya bien claro. lo decíamos, hay que tener bien en claro el objetivo. Y mira, aquí también nos hicieron otra pregunta en esta parte. No sé, dice, ¿el duelo que vivimos tiene un tiempo donde desaparecerá este? Definitivamente. Si, si lo trabajamos, creo que todo se puede superar. Si buscamos ayuda, si no, ahí nos vamos a quedar. O enojados, o sin aceptarlo, o deprimidos, y pasa demasiado. Entonces es buscar ayuda, de todo tipo. Aquí hay uno. Está llegando un buen. ¿Qué piensan de la Sí, mira. solidaridad falsa que propone el capitalismo? Yo creo que el capitalismo no es un capitalismo al 100%. Bueno, en los lugares en los que he estado no existe el capitalismo al 100% y el comunismo tampoco y el socialismo tampoco, pero en todos estos regímenes de poder no creo que sea una solidaridad falsa. Creo que la gente confunde mucho lo político y lo ético. Entonces a veces queremos que los políticos tengan emociones y bien lo decía Maquiavelo, es que el político está ahí para hacer su trabajo político y que la sociedad funcione. No se tiene que desgarrar las vestiduras y estar triste porque su pueblo está triste. No, si tu pueblo está triste, políticamente tienes que buscar las formas de resolver eso, pero supongo, y no es por defenderlos, pero creo que la parte de los grupos políticos, al ser solidarios, para mí, debería ser que cumplan con sus funciones, no que sean empáticos con nuestro dolor. O Sí, y sea, eso está, la verdad, súper intenso, ¿no? Porque decir, la solidaridad de los políticos sería que hicieran su trabajo. sí, Así de sencillo, pero es ¿no? que Y no pasa. como no lo hacen, cuando hacen poquito, o sea, te pavimentan una calle en México y tú le agradeces a Dios, cuando no debería ser así, pero pues estamos acostumbrados a no quejarnos con quien debemos de. ¿Más preguntas? Sí. Ay, me gustó un buen Aquí, esto. a ver, ¿cuál es? ¿Cuál está leyendo? Es que todo dice, se unió, se unió, se unió. Le estoy dando para arriba. Pueden mandarnos preguntas, o comentarios, lo que quieran. Sí, en confianza, en confianza. Aquí voy a leer el último, bueno, uno de los últimos que pusieron, decir, uno de los mayores problemas es que no vemos las cosas a largo plazo, solo a corto. Entonces huimos de esa incomodidad de sentir dolor. Por eso referimos evadir o preferimos evadir y no afrontar el momento. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, tenemos una visión Cintia. muy corta en este sentido, muy de la hora, muy de vive el momento, carpe diem, y eso, si bien para algunos es una filosofía de vida que nos lleva a buscar la felicidad y evitar el dolor, pues sí nos está separando en cierta forma de, pues bueno, de la realidad, ¿no? O de la sociedad misma. Aquí también preguntan, ¿y la melancolía se cura cómo? Uf, Ay, quien sepa eso, dígame. una muy buena pregunta, la verdad. No sé qué opinas, Kim. Yo creo que no es algo que se tenga que curar la melancolía, Exactamente, es algo que eso se iba a tiene que decir. experimentar. Es, bueno, me siento melancólico porque viví algo, porque lo extraño, porque disfruté mucho, a pesar de que puede que haya sufrido bastante en ese momento o en esa Sí. experiencia, pues hubo cosas buenas, hubieron cosas buenas que extraño y bueno, no me voy a poder tomar una pastilla para la melancolía, no hay, no existe y dudo que haya. Y creo que no sería bueno que hubiera, porque eso sería deslindarnos de nuestro espectro emocional. No sé qué opines, Kim, en ese sentido. Sí, eso iba a decir. Algo que tienes que curar, como su dicotomía debería ser, pues que es una enfermedad. Y no creo que la Claro. melancolía sea una enfermedad. Si con melancolía te refieres a esta parte de estar nostálgico todo el tiempo, creo que hay que agarrar energías de donde no las encuentres, búscalas, replantéate una nueva perspectiva de vida y de quién eres ahorita y de quién quieres ser el día de mañana, porque lo que fuiste ayer
pues simplemente sirve para no repetir lo que no te gustó, porque tienes el tiempo contadito. Entonces, hacer las cosas diferentes. Si sientes melancolía por una persona que ya no está en tu vida, pues es que no vas a hacer nada siendo solamente melancólico. Mejor cambiar el juego, búscate otra persona para que hagas nuevos recuerdos. Claro, claro. Mira, aquí hay otra pregunta similar. Dice, ¿tener recuerdos recurrentes es vivir en duelo permanente? Ay, es mi amiga, Rocío. Un Mm, saludo a Rocío. un saludo a mi amiga Rocío. Tener recuerdos recurrentemente es vivir en duelo permanente. ¿Qué opinas, Jorge? Yo, en lo personal, también habría que ver cómo interpretamos esta cuestión de tener recuerdos recurrentemente, porque es evidente que el ser humano tiene una historia detrás, ¿no? No somos solo el día de hoy, como ya lo decías, también fuimos el ayer, si bien ya no lo somos hoy, aunque suene algo como confuso eso, somos una historia, tenemos cargando experiencias y es normal que, por ejemplo, si, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si me encargan una tarea y leo un nombre de un autor que ya vi hace 2 años, pues me traiga recuerdos. Entonces siempre estamos recordando. Quizás si a lo que te refieres es extrañar un recuerdo constantemente, es vivir un duelo permanente, yo creo que no. Permanente es una palabra también en ese sentido muy fuerte, pero creo que hay que ver por qué estamos recordando eso, ¿no? O sea, afrontar las cosas es clave en este sentido. Si todos los días estoy pensando en algo que ya me pasó y no lo puedo aceptar o asimilar o superar, y ojo, superar no es olvidarlo, ¿verdad? No, Porque en ese sentido, no sé, yo por ejemplo, una vez sufrí también el fallecimiento de un ser muy querido y pasaron muchos años, ¿no? Y yo en terapia me acuerdo que le decía a mi psicóloga, es que ya pasaron 8 años y todavía me duele. Y me dijo, ¿falleció un ser querido o se te perdió un USB? Le dije, no, pues falleció un ser querido, ¿no? Y dijo, bueno, pues hay que afrontar las cosas como son. Si se te pierde un USB, consigues otro y ya, pero perder seres queridos o este tipo de cosas evidentemente trae más carga emocional, entonces es normal tener ese tipo de recuerdos, pero si los tengo siempre, pues bueno, hay que fijarnos por qué está pasando dentro de mí para poder superar en el sentido de asimilar como parte de mi vida. Es evidente que no me va a dejar de doler y no voy a dejar de querer a esa persona, pero hacerlo parte de mi vida, al menos es como lo que yo entiendo. No sé qué piensas tú, Kim, en ese yo sentido. creo que recordar, yo creo que recordar es muy sano a la pregunta que hacía Rocío, y creo que recordar, todos tenemos distintas historias de vida, pero en algo nos asimilamos como seres sociales, y por ejemplo, Rocío, yo he vivido en otro país y todo el tiempo estás recordando, en mi caso, México. Y, y no necesariamente es vivir un duelo, simplemente como pierdes lo que decíamos al principio de la plática, como pierdes vínculos, me parece que es sano y es normal recordar. Si en estos recuerdos duele mucho, entonces duele mucho, aunque ya pasaron los años, entonces ya cambia, pero hay que saber reconocer los dolores. Una tía me dice a mí desde que soy niña, que los recuerdos y los momentos dolorosos en la vida es como hacerte una cicatriz. Imagínense, todos, que nos cortamos aquí, ¿no? Me corto la mano y se me abre, ojo, yo así platico en mis podcasts, entonces se abre aquí y un momento doloroso en la vida, perdamos un trabajo, un proyecto, una maestría, se muere un familiar, es abrirte la piel y te va a doler y te va a doler mucho y la vas a ver y te va a doler más y hasta te dan náuseas con la sangre y luego vas con un médico y te cura y pasa el tiempo sobre ti y se empieza a cerrar esta herida. Y entonces, así como se empieza a cerrar la herida, el proceso de duelo por el que estás pasando también empieza a sanar con el tiempo y con muchas ganas también. Y entonces van a pasar años, te va a quedar una cicatriz en la mano y cuando la veas, la vas a tocar y la vas a sentir y te vas a acordar todo el tiempo cómo te la hiciste, te vas a acordar cómo te dolió hacerte esa herida y esta cicatriz que tienes, pero en el momento en el que la tocas porque ya está curada, ya no te duele. Y creo que ante la pregunta que nos hacía Rocío, de si recordar todo el tiempo es estar en un duelo permanente, no, porque pues puedes ver tus cicatrices y te recuerdan qué te tiene aquí el día de hoy y no necesariamente te tiene que doler. Entonces me parece que es muy sano reconocer todas las cosas que nos han traído hasta el día de hoy, no necesariamente es estar en depresión.
Claro, totalmente. Aprender a distinguir ese tipo de dolores es fundamental. Y mira, aquí tenemos otra pregunta. ¿Deberíamos aprender a disfrutar, estar tristes? Aquí yo pienso, para tratar también de introducir la pregunta, yo pienso que debemos aprender a sentir, ¿no? No solo la tristeza ni el sufrimiento, sino la alegría también. Porque pasa mucho, ¿no? Que quizás tengo un momento de éxtasis, ¿no? O un momento sumamente alegre y bueno, trato de alargarlo lo más posible hasta que a veces hasta pierde su esencia, ¿no? Y Ujú. se vuelve parte de la rutina y eso que me causó tanta alegría no lo supe disfrutar en su momento. Entonces creo que como seres humanos debemos aprender más que a estar tristes, a sentir. Y eso pues ya engloba todo también. En esta terminología psicológica creo que hay una palabra que se llama eutimia, que es estar pues estable, ¿no? Es como el ideal, no estar ni en hipomanía, que es totalmente alegre y explotando de todo, ni en depresión, ¿no? Ujú. Entonces, la eutimia es también una emoción que a veces se menosprecia, ¿no? Como que estoy estable, pero quiero estar feliz, ¿no? Quiero algo que no tengo. Entonces, aprender a sentir lo que estoy viviendo en el momento, creo que ese es el verdadero vivir el ahora, más que tratar de darme a una vida totalmente ignorando al otro y viviendo solo para mí, sino aprender a sentir la emoción en el momento que llega y no desear otras cosas, ¿no? Si estoy triste, voy a estar triste, como tú lo decías, si tengo un duelo que me va a durar 10 días sentado en mi cama, lo voy a tener y lo voy a disfrutar en el sentido de, no de decir, estoy triste, wow, qué genial, ¿no? Sino, Exacto. estoy triste y así es como estoy y no quiero otra cosa, ¿no? Estoy estable y no quiero otra cosa, estoy feliz y lo estoy disfrutando. No sé cómo lo veas tú aquí. Sí, yo creo que deberíamos aprender a disfrutar estar tristes. No, yo creo que deberíamos aprender a reconocer que la tristeza es parte de los demás sentimientos y no se disfruta como la felicidad, pero está. Entonces, creo que hay que aprender a reconocerla, a afrontarla, a vivirla el tiempo que la tenemos que vivir y despedirnos de ella. Pero no creo que se pueda disfrutar estar triste. Yo nunca he disfrutado estar triste. Lo reconozco y saco mis fuerzas de donde no sé dónde están, pero no disfruto estar triste. Sé que va a pasar. Sí, como tal, yo creo que eso, ahí también entra mucho la cuestión del lenguaje, ¿no? De cómo lo Sí. queremos ver. Y he escuchado a muchas personas de este sentido, de cuando queremos decir hay que asimilar la tristeza, decimos vamos a disfrutar estar tristes, ¿no? Como en este sentido lingüístico, tratando de darle un sentido positivo a la tristeza, pero pues tal cual, ¿no? O sea, no se puede disfrutar en ese sentido alegre de como disfruto ver una película, pues no puedo disfrutar una tristeza. Pero también como ponen aquí un comentario que es también parte de una canción de Ricardo Arjona, Las de nubes, las nubes así negras, es. bueno, él dice de las nubes grises, ¿no? Son parte del paisaje. Totalmente, entender pues esta dicotomía entre el dolor y la alegría es elemental para poder vivir, ¿no? O vivir virtuosamente, vivir bien, como queramos decirlo, ¿no? Porque si solamente nos centramos en lo alegre o en lo optimista, como también esta sociedad del rendimiento nos invita con su optimismo tóxico, ¿no? De decir, todo está bien, no hay nada mal, todo es color de rosa, bueno, pues la vida no es así, como tú ya lo decías al inicio, ¿no? El dolor es parte de, y asimilarlo nos puede ayudar no a disfrutarlo, pero sí a manejar las emociones en el momento que llegan y a no desear otra cosa, porque luego por eso autores como Schopenhauer dicen que siempre estamos queriendo cosas, pero las tenemos y queremos más y nunca somos felices y la felicidad no existe y cosas así. Pero entender las emociones, las cosas que llegan y se van, pues es algo necesario. No sé cómo lo veas en este sentido, Kim, también. Sí, creo que es necesario. Les recomiendo a todos los que nos están escuchando y les gusta leer un librito de Arthur Schopenhauer que no es tan filosófico, o sea, lo pueden leer y se entiende perfecto. Se llama El arte de ser feliz. Buenísimo. Me fascina ese libro. Está muy bueno, está cortitito, búscalo en internet. El arte de ser feliz, Arthur Schopenhauer. Es, Está en te das PDF, si cuenta no de está mucho. tan tedioso, sí. Es lo bueno que también a veces hay autores que se dan el tiempo de pensar en nosotros los mortales y escribir bien. Dicen aquí, ¿qué hacer respecto a la insatisfacción personal pese a saber que hago lo correcto? ¿Qué Ay, opinas, Kim? güey, pues ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo Una correcto para muy ti? buena pregunta. Para mí lo correcto, o sea, hablando de como correcto muy coloquialmente, donde todos estamos de acuerdo, es
pues no invadir los derechos y los placeres y las libertades de otro ser humano. Animales también, pero no me quiero meter todavía en eso. O sea, no resolvemos lo humano y queremos andar con otros seres vivos. Me enfocaré solo en lo humano ahorita. ¿Qué es hacer lo correcto? ¿Qué hacer respecto a la insatisfacción personal pese a saber que hago lo correcto? Es que creo que la vida no nada más es hacer lo correcto. Entonces, si solamente te estás enfocando a hacer lo correcto, pues sí, se trata de, creo, mi vida la dirijo así. Hacer lo correcto para mí es no estar invadiendo y abusando de deseos, placeres ajenos, pero también tener mis propios deseos de vida, porque si no me voy a convertir en una persona fracasadamente exitosa. Así lo veo yo. Buenísimo. O sea, sí, te conviertes en alguien exitoso porque estás cumpliendo metas sociales en esto de respetar a todos, pero pues fracaso porque no, ¿dónde están tus sueños y dónde están tus metas? Y mientras tus sueños y tus metas y los deseos que tienes para la vida no impliquen lastimar a otros seres humanos, pues probablemente hay que replantearse las satisfacciones. Hola, Me filosofía. encanta. Me encantó esa respuesta totalmente filosófica que creo que si tenemos, pues nuestros amigos lo sabrán, ¿no? En esos diálogos que salen en cualquier momento que dicen, oye, pero ¿qué opinas de esto? Y uno responde, bueno, pero ¿qué es esto, no? ¿Cómo lo defines, no? Bueno, la insatisfacción personal de hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto, no? Quizás entendamos lo convencionalmente o lo socialmente aceptado. Pues bueno, si solamente hacemos lo que los otros quieren que hagamos, es evidente que vamos a estarles dando el gusto a ellos y no a nosotros. Entonces va a ser una eterna insatisfacción y me gustó mucho cómo lo planteabas, un exitoso fracaso o un fracaso exitoso, algo así. Fracasadamente exitoso. Fracasadamente exitosos, es lo que podemos llegar a hacer si solamente nos centramos en esta cuestión de hacerlo políticamente correcto también, porque cierto es que no podemos también tratar de navegar por la vida con una definición personal de lo correcto Sí, que no. afecta a los otros, como tú lo decías, ¿no? Si yo digo, bueno, para mí lo correcto es salir y golpear a cada persona que yo vea porque me genera dopamina y me hace feliz, pues es evidente que Vete a no un puedo, psiquiátrico, no, compa. sí, Exactamente. no es Sí, porque sostenible ese estilo de vida. fíjate, di una plática a esta pregunta que nos hacían, hagan comentarios y preguntas, lo que les interese, aquí mándenlo. Pero Aquí hablaba estamos. sobre la felicidad y alguien me decía, es que ser feliz es hacer lo que tú quieres. Y entonces contesté medio tajante, sé que me pasé, pero dije, bueno, a Hitler le fascinaba matar judíos y era feliz haciendo eso. Y él se sentía exitoso y no un fracasado, porque mira a cuánto se llevó. Bueno, ahí está esto de qué es lo correcto. Pues haz lo que se te dé la gana, pero no vas a matar gente. O sea, Sí, o sea, no es tan así abierto, ¿no? Como de ordinario se puede entender de haz lo que claro. quieras en ese sentido. A mí me gusta mucho en este sentido, tratando de no involucrarlo totalmente en un sentido religioso, la frase de Agustín de Hipona, ¿no? Uh-huh. Ama y haz lo que quieras, porque en su definición de amor, el amor iba a buscar la virtud, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, si yo busco la virtud propia y del otro, puedo hacer lo que quiera porque no voy a hacer algo contrario a la virtud, que entenderíamos por virtud. Agustín entendía la virtud platónica, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta sí nos puede ir guiando en ese sentido. Y bueno, también, ojo, porque esa pregunta creo que también trae otro trasfondo, ¿no? ¿Cómo manejar la insatisfacción personal a pesar de hacer lo correcto? Ahí vemos dos partes, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Pero por otro lado, insatisfacción personal. También saber que no siempre vamos a estar satisfechos. La vida no se trata de un 24/7 de estoy feliz, estoy satisfecho, estoy contento con lo que hago. Hay momentos de tristeza, de insatisfacción y vamos, es natural, ¿no? Y es elemental y manejarlo así pues también es adecuado, ¿no? Vemos por aquí que Valeria, alguien dice que... Valeria Uh -huh, Medín escribe, ¿y cómo luchar en contra de lo socialmente exitoso? Ay, llevamos siglos en esto. Cuando ese éxito o camino no es lo que te apasiona. Cuando, bueno, ¿puedo? Creo que tengo una sí, respuesta dale, aquí ya en la punta de la lengua. dale, Eh, dale. creo que si sientes que el éxito no es lo que te apasiona, entonces te estás basando en el éxito del otro. Lo estás diciendo aquí, lo socialmente exitoso. Creo que ayuda mucho dejar de competir contra todos los demás.
enfocarte en que la competencia en la vida y salir adelante es competir contra ti mismo. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a estar delimitando tus propios éxitos y te deja de importar lo que socialmente nos ponen. ¿Cómo luchar en contra de? Yo creo que con la educación. Para mí, todo lo socialmente establecido se rompe y se reconstruye con educación. Y para eso, bueno, por eso me gusta mucho la filosofía. Y está padre eso. Sí, totalmente. Y también, obviamente, la educación que no se encierra solo en el aula o en el salón de clases, ¿no? Sino la No. educación en un sentido totalmente amplio. Aquí preguntan que si habría una relación entre felicidad y libertad. También aquí, pues, habría que definir qué estamos entendiendo, tanto como Por libertad felicidad y por y libertad. felicidad, ¿no? Porque si entendemos libertad como hacer lo que quiera, pues creo que no vamos a estar teniendo una felicidad, sino una suerte de patología que solamente esté reforzando mis neurotransmisores al hacer cosas que pueden dañar a otros, ¿no? Pero creo que desde un punto de vista de felicidad, a mí me gusta entender la felicidad como, en ese sentido psicológico, la eutimia, ¿no? El estar estable lo entiendo yo como estar feliz, porque estar en hipomanía es ese sentido de querer, 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 querer y nunca llenar, ¿no? Pero estar estable tendrá que ver con la libertad. Me parece que la libertad en el sentido que a mí más me agrada es el de Víctor Frank, ¿no? De entender la libertad como algo intrínseco, también medio existencialista, de que es Sí, parte de nosotros. me encanta. Pues está medio complejo, pero yo creo que sí tiene mucho de ir ligado, pero también viendo desde qué perspectiva estamos hablando, porque pues de felicidad y libertad son temas que se ha hablado hasta el cansancio, ¿no? Y Sí. aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué se podría hacer cuando los actos que la gente tiene de empatía con el doliente no funciona? Es decir, el que te den su pésame diciéndolo o cualquier comentario o consejo que no pediste. ¿Qué opinas, Kim, de esa pregunta? Yo opino que hay que saber que no estamos aquí en la vida para hacer feliz a otro. Y no estás en la vida para que otro te haga feliz. Entonces, si tienes como eso en mente, todo lo que estoy diciendo es porque me funciona a mí, ¿eh? No quiero que lo hagan. Simplemente digo cómo funciona mi cabeza. Así como reconozco que los demás no están para hacerme feliz y que yo no nací para hacer feliz a los demás, también reconozco que los demás no tienen por qué sentir el dolor que yo siento. Entonces, empatía lo entiendo como estoy aquí para ti, lamento mucho la situación que estás viviendo, pero no lo siento igual que tú. Yo soy hija única. Si mi mamá muere, absolutamente Yo nadie en también. el mundo va a sentir el dolor porque no tengo hermanos. Nadie va a sentir el dolor que yo voy a sentir. Pero claro que muchísima gente, espero, va a ser empática conmigo. Es decir, estoy aquí en tu dolor y te acompaño y te apoyo, pero no, si no funciona, si no te funciona que tu acompañante, eh, la empatía que te da, creo que es porque estás esperando que sientan tu dolor como tú lo sientes. Y eso nunca, nunca va a ser. Totalmente, o sea, yo también, en ese sentido, yo también soy hijo único, entonces sí sabemos que es como una situación ahí muy, muy diferente, que pues estando en el mismo escalofón quizás podamos entenderla, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Porque quizás a veces esperamos del otro pues cosas que no se deberían esperar, ¿no? O expectativas demasiado ideales, como que alguien va a llegar y va a entender 100% mi dolor y va a saber qué hacer conmigo cuando ni siquiera yo sé cómo tratarlo. Entonces, lo principal, creo yo, es saberme eh, conocerme, primero que nada, ¿no? Conocerme, saber cómo siento, por qué ha pasado que me ha hecho sentir esto, para que cuando el otro llegue a querer ser empático, yo no lo ataque o no me ponga a la defensiva y diga, bueno, es que él no me está entendiendo, o sea, él está haciendo como por su lado y yo por el mío. Exacto. Y bueno, Kim, lo inicié en vivo a las 2:02, 2:01, entonces nos quedan aproximadamente 2 minutos. Yo creo que para ir Excelente. cerrando, antes que nada, quiero pues agradecerte por estar aquí, por este espacio de diálogo que creo que todos hemos disfrutado muchísimo. Sí, Es un honor tenerte por aquí. muchas Y gracias. bueno, pues les recuerdo que ya tiene su podcast para que la sigan. Está buenísimo este tema de la muerte, ella ya lo abordó, pero ha abordado muchos otros autores. ¿Cada cuándo subes episodio, Kim? Cada 2 semanas, Subo, ¿no? subo episodio cada 2 semanas. Este fin de semana subo el número 15. ¿De qué va a ser? Puede haber un adelanto. No tengo la menor idea. Está en Estoy preparación. demasiado ocupada ahorita, entonces a ver qué sale.
pero sale. Estás con la tesis, ¿no? Tengo mi examen de tesis pronto y el viernes tengo una conferencia en la Universidad de Ecuador, entonces estoy ¿Se un puede poquito. asistir a esa conferencia? Voy a ¿Va a preguntar, haber algún link? y lo comparto, pero no sé si va a ser, sé que es para estudiantes de derecho, entonces no sé, pero me pueden buscar, ahí va mi promoción, aquí en Instagram, La Filosofía en Rosa. Estoy en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud, ahí pueden escuchar mis podcasts y en Facebook también, La Filosofía en Rosa, y constantemente estoy, pues ahí respondo preguntas, recomiendo libros y todo eso. Pues sí, ya vimos que aquí el contenido que Kimberly nos puede ofrecer es buenísimo. Yo creo que esta charla ha sido bastante amena, me gustó bastante, creo que Sí, la gente también convivió mucho, estuvimos con muchas preguntas y pues bueno, gracias a ti Kim por haber estado aquí, gracias a todos los gracias que por se unieron. invitarme. Este video, recuerden, se queda en mi Instagram, igual creo que también va a estar en el Instagram Sí, de Kim también lo voy a subir. para el que guste más adelante verlo, hacer preguntas o mandarnos ahí algo, pues ya saben, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto por ahora ha sido todo. A ver si más adelante podamos volver a hacer algo por Sí, ahí, Kim. perfecto. Bueno, entonces en Buenísimo. nuestros perfiles van a poder ver este video pronto. Muy pronto. Gracias. Así que espérenlo, muchas gracias y nos vemos. Bye.